Leemos una y otra vez la vida y la experiencia de cada día de Leonel Grimaldo Salazar. El reino de Dios actúa. Thomas Quinton, monje cisterciense americano, cuenta en su obra The Kindle Go is Live que en California una persona con una práctica de oración contemplativa, activa y muy continua, experimentó una tragedia terrible. Su único hijo, un joven que acababa de terminar sus estudios en la universidad y contaba con las promesas de un futuro brillante, fue asesinado sin ningún motivo por un disparo de un psicópata, un hombre que solo quería matar a alguien por el puro placer de ejercer un poder absoluto sobre él. El asesino fue encarcelado y condenado. La madre estaba anonadada por el absurdo asesinato de su hijo. Se preguntaba, ¿por qué no pudo Dios hacer algo por impedirlo? ¿Es un castigo por mis pecados? ¿Me ama Dios realmente? Para ella la tragedia era un mal absoluto, una corrupción monumental. Después de orar mucho, decidió escribir a ese hombre y decirle que lo perdonaba. Durante un año no recibió ninguna respuesta. Finalmente recibió una carta prosaica en la que el asesino le daba las gracias por la misiva, pero sin el menor signo de remordimiento. Ella le contestó preguntándole si estaría dispuesto a verla. De nuevo tuvo que esperar casi otro año. Finalmente le llegó una respuesta positiva. Fue a la prisión y se encontró con el asesino de su hijo. Él dedicó casi todo el tiempo a describir absolutamente inexpresivo la horrible infancia que había sufrido. Había sido un hijo no querido, víctima permanente de abusos físicos extremos. Como consecuencia se había vuelto totalmente antisocial y narcisista. Es en un momento de la conversación confesó: no te puedes imaginar el gozo inmenso que sentí cuando estuve en pie sobre tu hijo y me di cuenta de que lo había matado. Fue un momento de poder último. Por primera vez, el sentido de su propia valía, sistemáticamente aplastada en toda una experiencia de vida previa, lo inundó hasta llevarlo al punto del triunfo extático. La madre se mantuvo firme. Su perdón era imperturbable y así se lo manifestó. Con la ayuda de Dios, esta mujer estaba siendo capaz de perdonar a quien le había causado el mayor dolor de toda su vida. Más tarde, los guardias pudieron escribir: este hombre ha comenzado a cambiar, muestra un poco más de cortesía y consideración hacia los otros presos.
La mujer se sintió movida a permanecer en contacto con el prisionero. Se ofreció a retomar. La respuesta inmediata que recibió fue enérgica. Por favor, no vuelva de nuevo. Tengo miedo. Si sigue viniendo, tendré que enfrentarme al dolor insoportable de mi infancia. Su conducta antisocial había permitido mantener la negación absoluta de un pasado que era demasiado doloroso como parte para hacerle frente. Pero ella volvió. Al final de la segunda entrevista, le dio un abrazo. En la última entrevista notó, al darle un abrazo de despedida, una lágrima minúscula en los ojos del prisionero. Realmente, ella se había hecho su madre y él su hijo. Para reflexionar, ¿está presente Dios en este acontecimiento? ¿Quién puede juzgar al hombre que cometió el crimen? Es evidente que Dios actuaba en esta historia. El cambio de un hombre de corazón de piedra a ser capaz de derramar una lágrima tiene que hacer que toda la creación vibre con gozo y admiración por el poder del reino y del amor de Dios.